la hago en dos partes, para que no se aburran los que van a mirar después la grabación. Acá como que cambiamos de tema nuevamente y nos vamos de nuevo a los de divisibles por. ¿Sí? Lo que hacemos es ahora algo parecido a lo que hicimos recién, que teníamos que n cuadrado es par. Entonces n es par. Y nos costaba desencapsular la información que teníamos en n cuadrado es par. Porque si ustedes miran el enunciado de lo que tienen, dice de dónde está sacando la profe este ejemplo que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver. Porque fíjense que lo que dice el enunciado de la actividad es que lo que sabemos es que la multiplicación de dos números es divisible por 3. Y tenemos que ver que alguno de los dos es divisible por 3. O sea que es algo parecido, porque lo que sabemos es que A por B es múltiplo de 3. Y tenemos que desencapsular esa información para poder decir que A, voy a escribirlo más cortito con símbolos, 3 es múltiplo, divide A, o 3 divide a B. Entonces, en algún sentido, es parecido a lo que teníamos antes, porque tenemos la información que nos dan es que el resultado de multiplicar A por B es múltiplo de 3. Y lo que tenemos que demostrar es que eso pasa si 3 es múltiplo de A o si 3 es múltiplo de B. Así que si quieren probar de hacer la demostración, viene bastante cantado que también se hace por contrarrecíproco. O sea que podemos demostrar, ¿sí? ¿El O es con sentido excluyente o...? No, es con sentido inclusivo. Pero sí es importante que cuando hacen el contrarrecíproco, la negación de un O, ¿cómo es? Hay que negar los dos. Hay que negar los dos y poner un I. Ah, claro, claro. Entonces, cuando uno construye el contrarrecíproco acá, hay que tener un poquito de cuidado. Es por Morgan eso, ¿no? Sí, por De Morgan. De Morgan, no es Morgan solo. No es el pirata, sino un matemático que era De Morgan. Estos... Hay muchos... yo me confundo siempre porque en complejos hay una que es de Moivre, pero este es De Morgan. La confusión que yo tengo no la tienen ustedes todavía porque no vieron complejos, pero... Entonces, de alguna manera lo que sí nos damos cuenta es esto, ¿no? De que la información la tenemos encapsulada, entonces una forma de desencapsular es usar el contrarrecíproco. ¿Cómo negamos, cómo construimos el contrarrecíproco de esta proposición? Tenemos que negar que se cumple que esas dos condiciones, que 3 es divisible por A, que 3 es divisor de A o que 3 es divisor de B, y nos tiene que dar que A y B no es múltiplo de 3. Perfecto. Entonces sería que 3 no divide a A y 3 no divide a B. Entonces 3 no divide a A por B. Suena bastante posible, ¿no? Sí. Bueno, la diferencia con lo que hicimos antes es lo que yo les decía, que acá tenemos que mirar casos, porque hay que mezclar, ¿no? O sea, que 3 no divida A es de la forma que A vale 3K más 1 o que A vale 3K más 2.
porque si no lo divide, el resto posible es 1 o 2. Entonces tenemos dos casos para A. ¿Cuántos casos tenemos para B? B también puede ser, vamos a ponerle Q porque no tiene por qué ser la misma de antes. B también puede ser de la forma 3Q más 1 o B puede ser de la forma 3Q más 2. Entonces, hay que analizar varios casos porque podríamos mezclar. A ver, voy a poner este que no marca. Por ejemplo, tenemos que analizar el caso que tanto A como B sean de la forma, tengan resto 1 al dividir por 3. Después hay que mezclar que A tenga resto 3 y B tenga resto 2. ¿No? Después hay que mezclar que A tenga resto 2 y B tenga resto 1. ¿O no? ¿O no hace falta eso? Habría que analizar por el tema de la tabla de verdad del Claro, por eso te estoy diciendo, como la tabla de verdad del I te da varias. Lo que pasa es que no tener resto, no ser divisible por 3 te da dos posibilidades, tener resto 1 o tener resto 2 cuando lo dividís por 3. Entonces tenés que estudiar casos. Para analizar todos los casos tenés que ir mezclando que tanto A como B tengan resto 1, que A tenga resto 1 y B tenga resto 2, o que A tenga resto 2 y B tenga resto 2, y el caso este del medio, que en realidad no hace falta porque el papel que cumplen A y B es simétrico, entonces si lo probaste para uno no hace falta probarlo para el otro. O sea que hay que probar 3 casos que son 1, 1, 1, 2 y 2, 2. ¿Por qué solamente este? Porque el 2, 1 es el mismo, digamos, es análogo. No importa quién es A y quién es B. ¿Está bien? Entonces hay que analizar estos 3 casos. Y bueno, si analizan esos 3 casos que multiplican A por B, siendo los dos con resto 1, A por B siendo uno con resto 1 y el otro con resto 2, y A por B siendo uno con resto 1 y otro con uno con resto 2 y el otro también con resto 2, van a ver que en ninguno de los 3 casos les da resto 0. Siempre sobrevive resto. Entonces logran demostrar de los 3 casos posibles que hay que es cierto que ninguno de los 3 me da un múltiplo de 3. La multiplicación de ninguno de los 3. Lo que digo es que probar por contrarrecíproco a veces es una buena receta, pero no necesariamente es fácil. En este caso, por ejemplo, hay que hacer varios pasos para poder terminar de mirar que es cierto que si ni A ni B son múltiplos de 3, el resultado tampoco es múltiplo de 3. Bien, vamos, ¿se entendió esta más o menos el camino para hacerla? Sí. O sea, de las 4 opciones tenemos que mezclar 2 y 2 y ver que... Sí, es que de las 4 opciones hay una que es la misma, porque
no, es cambiar de lugar a con B. Por eso se reduce a 3. Pero hay veces que no pasa esto, ¿eh? Pero alcanza con mirar estos 3 para estudiar todo. Cuando te pasa que el papel entre A y B se pueden intercambiar, se usa la palabra análogamente. También, si querés decirlo de esa manera. O sea, el caso A1, B2 es análogo al caso A2, B1. Bueno. Bueno. Esta es la última de las actividades que vamos a revisar todos juntos, porque después ya la 11 y la 12 son referidas a esta cuestión de las ternas pitagóricas que introducimos acá, y son del tipo de hacer ejemplos y ejercicios y esas cosas. Así que esta cuestión de que 3 números enteros A, B y C forman una terna pitagórica cuando la suma de los cuadrados de los dos primeros da el cuadrado del tercero, nos forman así, se conoce que hay infinitas ternas pitagóricas, y lo van a ver en la actividad 12, que a partir de segmentos pensando en segmentos, pueden crear una familia de ternas pitagóricas que es interesante de ver que hay infinitas. ¿De dónde nace esto de las ternas pitagóricas? ¿Les parece que haya nacido así de la cabeza de alguien que se le ocurrió? ¿Y por qué la palabra pitagórica? Me imagino que ninguno deja de conocer el teorema de Pitágoras, ¿no? Que es de la geometría. Sí. ¿De los griegos? De los griegos, sí. Los primeros que conocieron el triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5 y lo utilizaron fueron los egipcios. Y también conocían otros triángulos. La idea es que con estos números se construyen triángulos que son rectángulos, ¿no? Y que tienen como lados esos números, ¿no? O sea, el triángulo de lados 3, 4 y 5 es un triángulo rectángulo, y lo que entonces significa que si yo construyo un cuadrado sobre este lado, un cuadrado sobre este lado, la suma de las áreas de estos dos cuadrados coincide con el área del cuadrado que se puede construir sobre el tercer lado. Por eso, la condición de la terna pitagórica es que el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo nos dé el cuadrado del tercero. Y esto resulta ser que el teorema de Pitágoras es un sí, solo sí. En cualquier triángulo rectángulo, aunque no tenga lados enteros, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y en cualquier triángulo donde la suma de los cuadrados de dos de los lados sea igual al cuadrado del tercer lado, el triángulo es rectángulo. O sea, como veníamos ya diciendo, el teorema de Pitágoras en general se usa para un lado. O sea, me dan un triángulo rectángulo, entonces sé que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero también es cierto el recíproco. O sea que si 3 números suman, sus cuadrados suman así, el triángulo que se puede construir con esas longitudes va a ser rectángulo. Y las ternas pitagóricas han llamado la atención de la humanidad y en particular de los matemáticos desde hace muchísimos años. La actividad 12 justamente es
la traducción de un texto de la Edad Media a la construcción de ternas pitagóricas, y tiene de interesante la actividad 12 que se entiende cuando uno lo traduce a lenguaje simbólico. O sea, no hay una sola variable en todo el texto porque está escrito antes de que se inventaran esta forma de escribir el álgebra utilizando variables, que no sé si conocen, pero también se debe a Vieta en el Renacimiento, y también a Descartes, que es el mismo que inventó los ejes cartesianos. Es también un poco el padre del nacimiento del álgebra, en el sentido de poder escribir la información que uno tiene utilizando letras, ¿sí? Eso fue, a pesar de que parece una cosa muy cotidiana ahora, fue un adelanto impresionante, poder sustituir números por variables, y eso hizo que se pudiera empezar a trabajar con el concepto de función y poder representar las curvas en los ejes cartesianos y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, los adelantos a partir de los aportes de Descartes y un poco de Fermat, que fue del mismo tiempo, son los que permitieron un despegue muy importante de la matemática, y que pudieron dar nacimiento al cálculo, ¿no? Y todo lo que eso implica. ¿Alguien quería agregar algo que yo no seguía hablando? Bueno, por empezar, como siempre, el ejercicio pide verificar. Es bastante fácil ver que 9 más 16 da 25, que 25 más 144 da 169, que es el cuadrado de 13. Y fíjense que esta terna y esta, 3, 4, 5 y 6, 8, 10, están bastante relacionadas, ¿no? Porque la 6, 8, 10 la obtengo del 3, 4, 5 multiplicando cada cosa por 2. Y eso tiene su explicación geométrica en que si uno duplica los lados de un triángulo rectángulo, la hipotenusa también se duplica, porque aparece ahí una función que agranda todo proporcionalmente, ¿sí? Y yo dupliqué estos lados, pero resulta también que estos quedan duplicados. Los que no están alineados también quedan duplicados. Entonces, si yo tenía la terna 3, 4, 5, cualquier terna que yo obtenga de multiplicar estos tres números por un número entero va a darme algún número, algún triángulo rectángulo que ande por allá. Entonces, 3, 4, 5 es una terna pitagórica, 6, 8, 10 también, pero 15, 20, 25 también es una terna pitagórica porque multiplica todos por 5. 21, 28, 35 también es una terna pitagórica porque es multiplicar por 7 a cada uno de estos. Entonces, cuando la terna pitagórica está constituida por números que no son múltiplos entre sí, o sea, estos tienen en común el factor 2, estos no tienen en común el factor 2. Eso lo vemos en la unidad 6, que es de máximo común divisor. Lo que decimos es que estos números son coprimos entre sí. Cuando pasa eso, la terna se la conoce como terna pitagórica primitiva, porque es la que da lugar a un montón de ternas que son múltiplos de eso. Sí. Profesor, Sí. ¿y eso también se dice en el álgebra linealmente dependiente? No.
No tiene que ver con eso. No tiene que ver con los vectores. Eso tiene que ver con vectores y estos no son vectores. Estos son conjuntos ordenados de 3 números. Buenísimo. Y para no interrumpirte de vuelta después, Sí. ¿Esto también se daría con los círculos, o sea, las proporciones estas, Sí, sí, sí. en la forma circular? Por Sí, ejemplo, como si con querés experimentar un poquito con el GeoGebra, bueno, tenés en la pestaña de transformaciones que te aparecen la simetría central, la simetría axial, tenés una más abajo que se llama homotesia, ¿sí? Y eso te va a permitir trabajar con estos agrandamientos, y lo que te permite el GeoGebra es jugar un poco con los factores y las cosas, y lo que vas a encontrar es que las magnitudes lineales crecen proporcionalmente. O sea, acá si dupliqué y esto se me fue a 8, esto se me va a 6, este se me va a 10. Pero el área crece cuadráticamente. O sea, el área de este era 12, el área de este es 48. Porque ese 2 aparece muchas veces. ¿Está bien? Entonces las áreas crecen linealmente, las longitudes crecen linealmente, pero las áreas crecen cuadráticamente. Y no sé si tienen algo de idea de física, pero tiene que ver con la iluminación y esas cosas también estas cosas que les estoy diciendo. O sea, un foco a una cierta distancia ilumina una cierta superficie. Si uno duplica la distancia, ilumina al cuadrado de esa superficie, pero ya con mucha menos intensidad también, ¿no? Pero probablemente tengan más idea de cómo se agrandan estas cosas por parte de la física, porque la cuestión esta de la homotesia, pasa eso, ¿no? la homotesia se enseña poco en secundario. La van a ver conmigo el año que viene en geometría euclidiana. Marta, Sí, ¿puedo? sí, también. Que vos sabés de física. Un ejemplo también para eso que se explica y lleva al cuadrado los resultados, por ejemplo, esa gravitatoria de atracción entre dos cuerpos, están relacionados con el inverso de la distancia al cuadrado. Entonces, si la distancia se duplica, la fuerza decrece como es la distancia está al cuadrado por el denominador. Ajá, Si la distancia es 2, bueno, la fuerza es algo, pero si la distancia es 4, está al cuadrado, pasa a ser un 16avo de lo que era la anterior. claro. ¿Sí? Entonces, la fuerza gravitatoria decrece mucho, digamos, con alejarse un poquito, digamos, por ejemplo, de la Tierra o de eso del cuadrado. Igual que muchas otras cosas en la física que están Claro. Y bueno, eso también explica por qué, por ejemplo, conviene hacer, si a uno no le gusta el borde de la pizza, conviene hacerla redonda respecto de cuadrada y cosas por el estilo también, porque tiene que ver, bueno, pero no, eso ya sería más. Pero como la cuestión es que como las cosas, cuando uno duplica longitudes, crecen linealmente, pero las áreas que encierran crecen cuadráticamente, entonces hay que... la relación que hay cuando uno agranda no es lineal para las áreas y tampoco para los volúmenes, ¿no? Eso explica también, por ejemplo, por qué las hormigas pueden llevar tanto peso y no así los elefantes. O sea, una hormiga puede llevar 50 veces su peso, pero un elefante puede llevar a lo sumo su peso, ¿no? Y las personas lo mismo, o creo que menos que su peso un elefante. Entonces tiene que ver también con eso, con que cuando uno agranda, no todas las magnitudes crecen de la misma manera.
algunas crecen de manera lineal, otras crecen de manera cuadrática, y eso, otras crecen de manera cúbica, la del volumen, por ejemplo. Entonces, hay esas relaciones que aparecen ahí entre magnitudes. Es importante tener en cuenta que no todo crece de la misma manera. Bien, volviendo al ejercicio este, que lo voy a copiar en la siguiente diapo. Marta, otra cosa, bueno, ¿Sí? similar a esto es que, si, por ejemplo, una persona se reduciría a la mitad, Sí. no pesaría la mitad. No, es cierto. Y por eso es que Godzilla y esos monstruos que aparecen en la ciencia ficción, en la realidad no son físicamente posibles para la gravedad y el entorno que tenemos en la Tierra, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones que hay que tener cuidado, pero ahora mientras estemos trabajando con ternas pitagóricas y no nos importen las aplicaciones, no hay graves problemas de qué es lo que está pasando. Lo que sí es importante dentro del entorno de la aritmética es que distinguir entre una terna pitagórica genuina, como en el sentido de que los elementos de la terna pitagórica son independientes entre sí, en el sentido de que no tienen factores comunes entre sí. Distinguirla de esta, que vendría a ser, esta se conoce como primitiva y esta se conoce como no primitiva, en el sentido de que nace a partir de una que es primitiva. Entonces, esta también es primitiva, 5, 12, 13. También podemos ver que 5 no tiene factores en común con 12, y ni con 13, y 12 ni con 5 ni con 13, ¿no? Entonces, la distinción desde el punto de vista de la aritmética es simplemente porque 3, 4, 5 es primitiva y 6, 8, 10 la podemos encontrar a partir de multiplicar por 2 la primitiva 3, 4, 5. Sin embargo, acá les pide verificar con 10 ejemplos que no puede ser que tanto A como B ambos sean impares. Y tampoco puede ser que ambos sean pares. En realidad lo que se sabe es que para que haya una terna pitagórica, o sea, ¿qué estoy diciendo acá? Acá es importante lo de los primitivos. Que ambos son impares es imposible para todos los números. Que ambos sean pares, estamos teniendo acá una terna en la cual vemos que tenemos 6, 8, 10 y es una perfecta terna pitagórica porque 36 más 64 me da 100. Pero podemos agregar la información que si A y B son ambos pares, la terna no puede ser primitiva, digamos, ¿sí? Entonces, las ternas primitivas tienen un impar y un par. Adelante. Se sabe que no pueden ser ambos impares y no pueden ser ambos pares. Lo que pasa que si no es primitiva, sí pueden ser ambos pares, como pasa ahí. Por eso, como acá no estamos estudiando las ternas pitagóricas en sí, sino que estamos proponiendo ejemplos para que ustedes piensen un poco la variabilidad de que esto, de trabajar con estas cuestiones de pares e impares, que parecería medio tonto y trivial, los problemas que se pueden plantear a partir de simplemente saber si algo es par o impar pueden no ser para nada triviales. Este que les plantea acá, si se limitan a verificar con 10 ejemplos, van a encontrar que es cierto, que sumando los cuadrados de dos impares nunca voy a poder obtener un cuadrado. Si lo quieren demostrar, eso ya va a llevar un ratito extra de trabajo y probablemente por contrarrecíproco. Porque como está diciendo, entonces no es un cuadrado, plantear que si fuera un cuadrado, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Pero lo que les pide acá es verificar. Así que están al alcance de hacer esas verificaciones. Y yo lo que suelo hacer
para trabajar con estas cosas y no pensar tanto es buscar en Google, googlear ternas pitagóricas. Y cuando uno pide una lista de ternas pitagóricas, en general aclara que la lista que te están dando es de ternas pitagóricas primitivas, porque las otras no te hacen falta. Es multiplicar todas las de la primitiva por 2, todas las de la primitiva por 15 y estás obteniendo nuevas ternas pitagóricas, ¿sí? Y entonces, una forma de verificar esto también, sin que sea una demostración, pero por inspección, es bajarse una lista de ternas pitagóricas y ver justamente que cuando son primitivas, A y B son de distinta paridad. Uno es par y el otro es impar. Y el cuadrado aparece, es la suma del cuadrado de un par con el cuadrado de un impar, así que el último término en una terna primitiva siempre va a ser impar. Primitiva, porque cuando ya son obtenidas a partir de una primitiva, pueden ser todos pares. Bueno, con eso les quedan la actividad 11 que relaciona la diferencia de cuadrados con los impares, como solimos venir. Es una cuestión que viene recurrente, que la vimos en la actividad 1, en la unidad 1, en la unidad 4, después de nuevo acá. Entonces esta cuestión de que los cuadrados consecutivos están a una distancia de un impar, eso aparece reflejado en la actividad 11, y como les decía, la actividad 12 tiene de interesante que está como traducida en un lenguaje coloquial, cosas que ahora pueden escribir de manera de ecuaciones, porque fue escrita antes de Descartes y sin simbología. Entonces lo interesante es traducir a la forma simbólica ese cuentito que aparece ahí de la actividad 12, y va a ser mucho más fácil entender cómo crear ternas pitagóricas, porque uno primero trabaja con x al cuadrado, y al cuadrado, lo que les guste, ¿no? Bueno.